Muy buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo video. En este video vamos a estar repasando mi entrenamiento de empujes, qué hago en mi caso particular, por qué selecciono qué tipos de ejercicios, con qué criterio y que te pueda llevar algo valioso a la hora de armar lo que puede ser tu próxima planificación. Entonces vamos a empezar por el primer ejercicio, que es jalón al pecho neutro. ¿Por qué realizo esta variante de jalón al pecho? En esta posición, principalmente el entrenamiento que es al inicio, es una variante de jalón al pecho neutro, donde el agarre, ves que la mano, digamos, no está en pronación, sino que está rotada hacia adentro, y eso hace que la dirección de mi codo también se alinee mucho más con lo que es el trabajo del dorsal, que la idea es justamente hacer un ejercicio, en este caso efectivo, pero a la vez un ejercicio que, bueno, estoy en una dorsalera, obviamente me interesa progresar, pero es un ejercicio secundario, no es un ejercicio básico, no es el bloque de mi entrenamiento, entonces no le pongo el 100% de la importancia a este ejercicio en progresar tanto, aunque siempre intento obviamente mover la mayor cantidad de kilos que pueda. Lo que sí cambia es el foco del ejercicio. El foco es preactivar. ¿Preactivar para qué? Para el trabajo principal de espalda de esta sesión, que es un remo con barra, un peso libre, un ejercicio compuesto. Entonces necesito que mi espalda esté lo más aceitada posible y que a nivel dorsal tenga un nivel de contracción muy bueno a la hora de ejecutar un ejercicio con muchos kilos como es el remo con barra. Entonces yo empezar el remo como primer ejercicio, lo que me pasaría es que no me sentiría del todo preparado para poder ejecutarlo con el nivel que estoy teniendo ahora en ese tipo de ejercicios compuestos, donde considero que sí estoy aplicando una muy buena sobrecarga progresiva, estoy intentando meter bastantes kilos. Entonces se vuelve necesario cuando uno lleva bastante tiempo entrenando, antes de los básicos, empezar a preparar la musculatura y las articulaciones para justamente ese trabajo compuesto, porque ese trabajo compuesto se vuelve cada vez más demandante a medida que aumenta la dificultad, o sea, a medida que aumenta la cantidad de kilos que estás moviendo, se vuelve cada vez más difícil el ejercicio y requiere de una mejor preparación. Entonces, simplemente en los ejercicios de preactivación, como este jalón neutro, busco básicamente entrar bien en calor a mi húmero, mi espalda, mis rotadores, mis dorsales a nivel de contracción. Por eso ves que no estoy retrayendo la espalda hacia atrás al traccionar, sino que estoy manteniendo una especie de protracción, o sea, estoy manteniendo la espalda un poquito más hacia adentro, justamente para maximizar esa activación de dorsal. 2 series acá simplemente, y pasamos al segundo ejercicio de preactivación, que es más analítico incluso que el primero, aunque el primero sí que, por más que sea un trabajo que no hago de manera unilateral, lo hago con los dos brazos, jugando con lo que es la posición de mi torso y demás, y en la trayectoria de la tracción sí lo convierto en un ejercicio bastante analítico para dorsal, aunque obviamente en un jalón siempre se trabaja más que solo un músculo. O sea, es casi imposible aislar totalmente un músculo porque el cuerpo no funciona así. Acá paso a unas aperturas, una máquina pec-fly para pectoral. Sí que hay varias cosas curiosas de este ejercicio seguramente que te están llamando la atención. Es que no lo hago de una manera tradicional. Hace poco empecé a implementar esta variante que va de usar muñequeras en lugar de usar el propio agarre de la máquina. Particularmente porque esta máquina no está en tan buen estado, se nota que tiene bastante trabajo arriba, se nota que está un poquito maltratada y bueno, los agarres no son del todo cómodos. Y además, si ves el agarre, tiene una especie de rotación interna que no me termina de gustar para nada a la hora de hacer la aducción, y justamente busco que el pectoral se preactive lo mejor posible para lo que va a ser el trabajo de press, que tengo un press inclinado multipower en este caso, que te lo voy a mostrar ahora. Entonces busco que sea un movimiento puro de aducción de pectoral, o sea, un movimiento que intervenga lo menos posible la propia fuerza de irradiación que se produce cuando yo agarro algo, sea al empujar o al hacer ese movimiento de aducción, o sea, llevar mi extremidad hacia... Uy, casi rompo todo. Llevar mi extremidad hacia el centro. Justamente necesito que en lo posible participe en lo más aislado posible el pectoral para poder activarlo bien. Y obviamente acá los kilos bajan respecto a una serie donde yo tengo el elemento del agarre
¿Ah? Entonces obviamente el elemento del agarre que te da más fuerza, el hecho de estar agarrando algo, apretando algo, sea para apoyar, o sea para empujar, o sea para traccionar, principalmente obviamente para traccionar más aún, hace que tengas más fuerza, pero sí hace que obviamente ahí estén pasando otras cosas, estén habiendo otras contracciones musculares, que en este caso no me interesa tanto, me interesa que la propia aducción sea del pectoral. Entonces acá lo que hago es ponerme muñequeras y a la vez agarrar algo, en este caso agarré un par de straps, apretarlos ahí a full, sí jugar bien con la altura del banco, que es un error que se comete en la pec fly, no se coloca bien la altura y tenés que mirar bien la alineación de las fibras de tu pectoral. En este caso yo busco darle más al pectoral mayor, a la zona del centro del músculo. Entonces no me voy a poner demasiado abajo para que no fuerce tampoco una rotación externa muy grande de hombro. Tampoco me voy a poner muy abajo porque no estoy haciendo unos cruces que quiera que vaya dirigida a esa zona de pectoral, como podemos hacerle en las poleas, por ejemplo, que podemos jugar más con la posición de la polea. Acá lo que hago es jugar con la posición de respaldo, alineo bien a lo que es el pectoral mayor y simplemente hago totalmente horizontal el movimiento, totalmente horizontal la aducción, y ahí el estímulo del pectoral cambia muchísimo, créeme y probalo. Hacerlo con la parte del agarre de la máquina, hacerlo con simplemente la aducción, colocándote el punto de apoyo, no en la mano, sino un poquito más abajo. Esa es la idea del movimiento. Simplemente creo que acá hago solo 2 series también como en jalón, y pasamos ahora sí al trabajo fuerte de la sesión, que es un remo con barra. Y sí quiero empezar por la parte de series de aproximación, que hago normalmente 2 a 3 series de aproximación en estos básicos, que ya empieza a importar bastante más el trabajo de preparación antes de la serie efectiva, porque obviamente cuantos más kilos muevas, más preparación vas a precisar para el movimiento. Pero sí que hay un error que se comete bastante en el tema de las series de aproximación, y es hacer demasiadas series de aproximación. Hay mucha gente que, por ejemplo, si mueve 4 platos por lado en un peso muerto, por ejemplo, va poniendo de a discos de a 20 continuamente y termina haciendo 4 series de aproximación. Si mueves 5 platos es muy fuerte, por ejemplo, si sos muy fuerte en un ejercicio, esto se ve más incluso. Se van poniendo de a 20 o de a 10 hasta llegar a la carga, kilos por lado estoy hablando, y esto normalmente termina generando más fatiga que mejora en el rendimiento. Entonces la serie de aproximación está hecha justamente para aproximar, para prepararte para rendir al máximo en ese ejercicio. Entonces si vos fatigas demasiado el movimiento, o sea, si ya generalmente las primeras series que son con baja carga te sirve para lo que es el ROM, el rango de recorrido que vas a utilizar en el ejercicio, y las series cuando se empiezan a acercar a la carga que vas a usar de aproximación, que generalmente es la última, tercera, como mucho cuarta, ya sirve para que los músculos básicamente se preparen a nivel de estiramiento, de contracción, a soportar una carga alta. Entonces ya cuando tenés esos dos componentes, tanto de rango de recorrido, tempo, como de contracción, activación muscular, ya es momento de pasar al efectivo. No necesitas seguir haciendo series de aproximación porque terminás obteniendo solo fatiga y termina disminuyendo o al menos no mejorando tanto como podría el trabajo en la primera serie efectiva. Acá simplemente 2 series de aproximación, una con 20 por lado, otra con una con 30 por lado, otra con 2 platos por lado de 20, o sea 40, y después ya pasamos a la primera top set, que la primera top set fue, en este caso, con 2 discos de 20, 5 y 2,5 por lado. O sea, bastante bien. Creo que acá hice una mejora de 5 kilos. Sí, 5 kilos en total. Estaba con solo 2 platos y 5. Alquilaje que es bastante bien, bastante para lo que es un remo con barra. Y bueno, salió muy bien el trabajo. Esto es un ejercicio compuesto que sirve muchísimo para la activación completa del cuerpo, isquios, glúteo. No es el foco obviamente, pero sí erectores espinales, toda la espalda completa. Esto es un ejercicio constructor. En los ejercicios constructores tenés que centrar principalmente en la carga. Obviamente la técnica pasa a un segundo plano, pero después de un punto, cuando ya necesitas mover una carga considerable para que la técnica pase a un segundo plano. Obviamente la técnica no es que signifique que si pasa a un segundo plano la técnica es mala, sino que hay un buen trabajo y un buen rango de recorrido, hay una buena contracción, hay un control mínimo del peso, o sea, se evitan lo que son movimientos lesivos,
pero sí pasa a no ser un movimiento súper controlado, porque no vas a ver nunca a una persona que entrena de manera natural bien realmente y que es realmente fuerte mover un peso sin inercia, o sea, en un peso libre. Siempre va a haber un poquito de inercia, siempre va a haber algo, siempre va a haber un pequeño arco lumbar en un peso muerto, en un remo. Nunca vas a encontrar un movimiento totalmente perfecto a nivel de desplazar una carga del punto A al punto B, porque eso no existe. El cuerpo humano tampoco funciona así. El cuerpo humano está diseñado, muchas veces se piensa que el cuerpo humano está diseñado para, no sé, quedarte en una posición perfectamente geométrica, perfectamente alineada y ahí mover un montón de peso de un punto A a un punto B solo con los brazos, sin arquear, sin hacer nada, sin que participen todos los sistemas que tiene tu cuerpo fisiológicamente para poder mover de manera lo más eficiente posible el peso que estás moviendo, de ser un trabajo de fuerza bueno realmente. Entonces hay ejercicios que son para una cosa, hay ejercicios que son para otra. Cuando hay cargas altas, pasa a un segundo plano la técnica, es la realidad. No, como te digo, no quiere decir que sea malo que pase a un segundo plano, pero lo hace. Y así va a tener que ser si querés mejorar realmente en tu físico, si querés que rinda realmente el hecho de la base del entrenamiento, que son los ejercicios constructores. Ese tipo de ejercicios son ejercicios para exprimir en cuanto a carga y que la prioridad sea la sobrecarga progresiva, no a cualquier coste, con límites, pero sí que sea la prioridad del ejercicio. Después de acá vamos a pasar al próximo ejercicio, que viene siendo press inclinado en multipower. Tenemos la serie top set primero y acá obviamente hago el mismo protocolo de aproximación que hice en el remo, lo hago por acá, un par de series de aproximación y ya pasó lo efectivo. Y por acá sí que creo que habían salido unas 6 repes, creo que fue PR también de este día, y sí que lo que busco acá es no inclinar demasiado el banco, porque no quiero que el objetivo sea el deltoides, que no me robe demasiado trabajo, quiero que me robe lo menos posible, pero a la vez sí me encuentro bastante más cómodo con esta inclinación que no es totalmente recta, no es plano el banco, sino que es un poquito inclinado, más o menos creo que hay 45 grados, así que por acá salieron 35 por lado, y obviamente intento llevar la serie lo más cerca del fallo posible, pero sin descuidar la calidad del empuje. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque en el empuje suelen aparecer muchos balanceos, incluso se levanta el glúteo. Esto en una máquina no es algo que haga falta. Si estás haciendo un press con un peso libre donde tenés que estirar de todas tus estructuras para poder terminar de completar un movimiento en una serie cerca del fallo, puede ser que tenga sentido. Pero acá no es necesario recurrir a un fallo técnico para poder completar la repetición. Entonces siempre es mejor que bajes un poquito la carga y que lleves realmente al fallo con un empuje prolijo, que sea con una buena trayectoria, que sea con una trayectoria que te da la máquina, que es perfecta para tu músculo si colocas bien el banco. Y nada, que lleves la serie bien intensa, pero con un muy buen patrón, trayectoria de movimiento. No puede cambiar lo que es la trayectoria, o sea, lo que es la posición de tu cuerpo. Tenés que tener un setup bien fuerte, una buena retracción escapular, obviamente tiene que estar, un pequeño arco lumbar, pero tampoco es tan necesario como si estuvieras haciendo powerlifting. Y obviamente cuidar mucho lo que es la posición de tu brazo, la posición de tu codo, alinearlo justamente con la trayectoria que te ofrece esa máquina, y vas a ver que ahí tenés muchas mejores sensaciones en el pectoral. Acá suele pasar que cuando bajas un poco más el peso, es un ejercicio que suele haber mucho ego, el press en Smith, mejora mucho lo que es la sensación en el patrón de recorrido, lo que es la sensación en el propio ejercicio, lo que es el bombeo en el pectoral, la sensación de que trabajó ese músculo realmente. Es uno de los ejercicios donde tanto en mí como en clientes noto que se baja la carga, se pule el tempo, se pule el patrón de movimiento, la trayectoria, y cambian totalmente las sensaciones, y obviamente termina teniendo un mejor desarrollo el pectoral también a nivel físico. Así que nada, pasamos al trabajo aislado de bíceps de la sesión y elegí un curl en polea doble, a veces roto entre algún ejercicio unilateral, pero en este caso elegí un curl en polea doble porque no es una sesión donde haya demasiado volumen de ejercicios. Me muevo en torno a 6, como mucho 7 ejercicios, entre 5 y 7, y la idea es maximizar el trabajo del bíceps y a la vez que no me robe tanto tiempo. Entonces elijo una variante que sea bilateral con los dos brazos y a la vez que tenga un componente de tensión muy bueno para el bíceps. Entonces la polea me ofrece eso, me ofrece trabajar con los dos brazos a la vez, tener una buena capacidad de carga para el bíceps porque hay bastantes placas para lo que es un músculo pequeño, y una tensión constante, porque si ves, tengo durante todo el movimiento, paso de tener el hombro en extensión a tener el hombro
en posición neutra, o sea, alineado a la línea de mi torso, y a tener el hombro un poquito en anteversión cuando termino de contraer. Entonces tengo lo mejor de todos los ángulos con una tensión constante que me ofrece demanda en prácticamente toda la trayectoria del recorrido. Entonces ahí exprimo mucho este ejercicio. Este ejercicio se siente muy bien en estiramiento, se siente muy bien cuando el húmero está en posición neutra, alineado a la línea de tu torso, se siente muy bien cuando el húmero está en flexión adelante. Cuando terminas de contraer se siente muchísimo también. O sea, se siente bien en todos los puntos. Principalmente te diría que los que más destacan son tanto en extensión como en flexión. Entonces por eso lo elijo. Es como que tenés una tensión que se siente demasiado bien en el músculo. Y es muy bueno para incluir un único ejercicio de bíceps en una rutina. Por ejemplo, si no es tanta prioridad ese músculo para vos, viene muy bien este ejercicio. Acá 2 series y después pasamos a extensiones overhead en cable, o sea, atrás de la cabeza. Y bueno, esto también, esta habilidad de las poleas. Acá sí hago un trabajo unilateral de tríceps porque es un poquito más de énfasis el que le doy, como es el único ejercicio directamente analítico. Y lo que hago es simplemente buscar una variante que me permita estar muy cómodo en mi posición, que no se mueva tampoco tanta carga. Después de hacer un press tampoco me interesa hacer un ejercicio donde mueva mucha carga, como puede ser un press francés, un press un poquito más estrecho. No me interesa, en este caso no es prioridad tampoco para mí, entonces meto un analítico unilateral que le saque el máximo partido a esa porción larga al llevar el hombro a flexión. Y hacerlo por atrás de la cabeza. Tengo un componente de estiramiento al trabajar en polea mucho mayor que tuviera con mancuernas, y está muy bueno este ejercicio como finisher de un trabajo de torso, de un trabajo de empujes. Se siente muy bien porque tenés justamente ese factor de tensión constante y ese componente de tener el húmero en mucha flexión, y ahí la cabeza larga de tu tríceps se va a ver un poquito más beneficiada. Que te recomiendo que si tenés solo un ejercicio de tríceps en una rutina, priorices lo que es ese trabajo en estiramiento, no tanto el trabajo en acortamiento, del trabajo de empujes que te dan los presses o los empujes con barra en polea de tríceps también. Son ejercicios interesantes sí, para fortalecer bien el tríceps al completo, ejercicios más básicos quizá para el músculo, pero el trabajo analítico y unilateral termina siendo bastante superior para este grupo muscular en particular. Sí que te diría que mezcles quizá 2 ejercicios en estiramiento, con sobrecarga en estiramiento, y capaz que 1 o 2 más, 2 y 2, un 50-50 o un 70% del trabajo de ejercicios con carga en estiramiento, y quizá un 30% en ejercicios con carga más en acortamiento o de empujes directamente para este grupo muscular, para el tríceps. Pasamos al final, que hay un pequeño posing de cómo está el físico ahora. Me grabé ahí medio por arriba con musculosa, no me saqué tampoco la musculosa, pero nada, estamos en una etapa de mini cut, bajando un poco el porcentaje de grasa. Sí, ahora empecé a ondular un poquito más los carbohidratos, a subirlos de a poquito, y el físico está bastante bien, no está en un punto súper definido, pero me veo con buen bombeo relativamente en los entrenamientos, siento bastante bien el trabajo. Sí que me está gustando mucho más cómo estoy conectando con el trabajo, cómo estoy sintiendo el patrón de recorrido, lo cómodo que me estoy sintiendo de realizar movimientos que antes me resultaban incómodos, justamente por hacer cosas como regular la carga, como ordenar el orden de los ejercicios en la rutina. Todo ese tipo de cosas terminan haciendo que el trabajo se sienta mejor, y no es casualidad que cuando el trabajo en el gimnasio se siente mejor, el físico responde mejor también. Entonces nada, parte importante de entrenar para mejorar tu físico, sentir bien y disfrutar bien, en el sentido, o sea, disfrutar realmente, sentir que estás haciendo un buen movimiento, un buen trabajo, un buen recorrido, que estás moviendo una carga que te motiva también, obviamente. Todos esos factores hacen que tu físico responda mejor. Ese sería el video por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya llevado mucha información valiosa que puedas aplicar en tu entrenamiento. Y recuerda que si quieres que te eche una mano con tu planificación, tu alimentación, puedes mandarme un mensaje por Instagram, Julián de Coach, te lo voy a dejar por ahí igual, o en la descripción del video, y charlamos por ahí bien de tu caso, de tus objetivos, y te propongo una videollamada inicial para conocernos bien a fondo entre los dos, para conocer tu situación y ver si realmente te puedo dar una mano para poder trabajar conmigo de manera individualizada. Así que nada, gracias, suscríbete ya que estás acá en YouTube, deja un me gusta que no cuesta nada antes de irte. Si viste todo el video te agradezco pila, y
estamos activos para seguir grabando y ir mezclando entre vídeos explicativos, algún blog entrenando, alguna cosita por ahí, así que estate atento. Gracias por mirar.